Hace 3 días, el 24 de marzo, fue el Día Mundial de la Tuberculosis y en Argentina les quiero contar que existe una brecha considerable entre las diferentes jurisdicciones del país y vamos a hablar sobre la tuberculosis con el doctor Francisco Abelenda, matrícula nacional 89.241, quien es médico del Servicio de Clínica Médica del Hospital Alemán en Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en Área 2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo están? Pero muy bien, excelente. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que está causada por un bacilo, por una bacteria, que fue descubierta por Roberto Koch, un famoso bacteriólogo alemán, y que produce distintos tipos de enfermedades. En principio la que todos conocemos es el paciente que tiene afectados los pulmones, que tose, y que pierde peso, y que uno puede ver incluso en la literatura clásica como lo que se llamaban los tísicos, ¿no? Es una enfermedad que este bacilo puede afectar cualquier órgano, pero principalmente los pulmones. Así que creo que la gente sabe lo que es la tuberculosis o no. Y hay muchísima gente que sí y otros que no. Es una pregunta simple, pero a veces las preguntas simples se esclarecen para Sí, mucha gente que quizás no está tan avesada del tema. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? No, en general la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. En general puede presentar distintos síntomas de acuerdo a cuál sea el órgano afectado. En principio, la clásica tuberculosis, el paciente tiene tos de larga data, a veces un mes tosiendo por las noches, a veces tienen fiebre y sudoración nocturna, pérdida de peso. Eso es lo típico. Pero la tuberculosis puede afectar otros órganos, puede aparecer en la piel, puede aparecer en el riñón, por ejemplo. Cualquier órgano puede estar afectado por el bacilo, aunque principalmente, como la transmisión se hace por vía aérea a través de las pequeñas gotitas que se emiten al toser y al hablar, que se llaman gotitas de Flügge, estas producen una infección a nivel pulmonar que es la causa principal y lo que primero uno ve en los pacientes enfermos de tuberculosis, ¿no? Tal cual. De no tratarse puede ser mortal. Claro, la tuberculosis en realidad siempre hubo famosos, por ejemplo Chopin, un pianista que tenía tuberculosis en la época, durante el romanticismo. Los pacientes, imagínense, no existían los antibióticos, no se sabía qué causaba esa enfermedad, parecía una enfermedad degenerativa que afectaba a los pulmones, el paciente se iba poniendo flaco, tosía, perdía peso, tenía sudoración nocturna, escupía con sangre, y finalmente el paciente lentamente iba entrando en una emanciación y terminaba muriendo. A veces se sabía que la tuberculosis tenía que ver con ciertos tipos de clima y demás, entonces se hacían hospitales para tuberculosos en los cuales se los llevaba a los pacientes a que estuvieran en un ambiente diferente y pudieran sobrellevar la enfermedad mejor. Que se descubrió el bacilo y finalmente empezaron a aparecer los antibióticos y hoy es una enfermedad absolutamente curable. El tema es que hay que diagnosticarla. Y como bien dijiste al comienzo, la diferencia en las jurisdicciones en el país es muy grande entre los enfermos pobres y los enfermos que tienen dinero. Generalmente, muchas veces los pacientes con tuberculosis llegan con estadios más avanzados de la enfermedad cuando no tienen acceso a la salud. Claro. ¿Y cuáles son aquellas provincias que se detecta más tuberculosis en el país? Bueno, hay un problema que es que la tuberculosis es una enfermedad de denuncia obligatoria, es decir, cuando alguien en un hospital aparece un enfermo con tuberculosis hay que informarlo al Ministerio de Salud. El último registro, el último informe del Ministerio de Salud es de marzo, hoy se cumple un año del último informe, que es el 27 de marzo del 2022, que tiene números del 2020, hay que tener en cuenta que fue durante la pandemia, y que se vio un descenso de los casos del 2020 al 2019, para que te des una idea, había más o menos
más o menos 20.000 casos en el país en el año 2020. Las diferencias de las jurisdicciones tienen que ver con no tanto con la prevalencia de la enfermedad, sino con el registro de la enfermedad, ¿no? Hay lugares que se registra más y otros que se registra menos. En el último informe, por ejemplo, la provincia de Salta tiene un porcentaje muy alto de enfermos de tuberculosis, pero la provincia de La Rioja muy bajo, lo cual parece ser que tiene más que ver con una cuestión de registro que con una cuestión de efectivamente tengan más casos de tuberculosis en Salta, ¿no? Fíjate que hay más tuberculosis en el país que homicidios, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, el promedio del país es 24 casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes y homicidios hay 11 por cada 100.000 habitantes. O sea que, imagínense la importancia que tiene esta enfermedad todavía hoy, ¿no? Tal cual. ¿Cuáles son los tratamientos ¿cuáles son los tratamientos que se le realizan a una persona con tuberculosis cuando es diagnosticada? Cuando alguien aparece con, por ejemplo, el caso típico es un paciente que llega a un hospital con fiebre de varios días de evolución, con pérdida de peso, que tose, cuando expectora con sangre, le hace una radiografía, y en la radiografía aparece una imagen en el pulmón en la cual hay generalmente un espacio que genera lo que se llama una caverna tuberculosa. Eso se hace, hay que hacer el diagnóstico. Hoy en día hay métodos mucho más sencillos de diagnóstico que los que había antes. Hay que hacer un lavado broncoalveolar, se aísla el bacilo de Koch, y en unos sistemas muy nuevos que hay ahora también con PCR, y una vez que está hecho el diagnóstico, o incluso antes, cuando la presunción diagnóstica es muy fuerte, se inicia con 4 drogas, que son 4 antibióticos. Hoy en día ya aparecen algunos casos de resistencia a algunos antibióticos, pero en general insisto que el problema no es el tratamiento, porque la enfermedad es curable completamente y con los antibióticos los pacientes andan muy bien. El problema está en el diagnóstico y en sobre todo frenar las condiciones que posibilitan la tuberculosis. Yo, por ejemplo, trabajo en 2 hospitales. El Hospital Alemán de Buenos Aires, que es uno de los hospitales más importantes del país, un hospital privado donde los pacientes en general tienen un nivel económico alto, y trabajo también en un hospital del conurbano bonaerense, en el cual los pacientes en general son muy pobres. Las diferencias que hay en la prevalencia de tuberculosis en uno y otro lugar es notable. O sea, no hay ningún día que no haya un paciente con tuberculosis en un hospital del conurbano, al menos uno hay, y en el hospital alemán donde yo trabajo siempre nos llama la atención cuando aparece alguno, digamos, es una cosa rara. Eso obviamente vale lo que vale, porque es la experiencia de un médico particular, habría que ir a mirar los números, pero en principio es bastante evidente que es una enfermedad que tiene mucho que ver con la pobreza, con el hacinamiento, con la mala alimentación y demás, ¿no? Tal cual. Gracias por atenderme, Francisco, por estos conceptos tan valiosos a 3 días de cumplirse el Día Mundial de la Tuberculosis. Bueno, muchas gracias, y sobre todo decir que es muy importante las condiciones sociales de las enfermedades, y saber que más importante que los antibióticos, más importante que los estudios, más importante que todo, son las condiciones sociales que llevan a que las personas se enfermen. Tal cual. El doctor, un abrazo, doctor. El doctor Francisco Abelenda, matrícula nacional 89.241, médico del Servicio de Clínica Médica del Hospital Alemán, hablando sobre el Día Mundial de la Tuberculosis, la enfermedad, también el factor social, cuánto incide, y el tratamiento y también todos sus síntomas.